Vamos a continuar con nuestro tema del domingo. El tema se compone de dos partes y hoy vamos a hacer la segunda parte de la carta a los Romanos, capítulo 14. Empezamos el domingo pasado. Y quiero leer hoy desde el versículo 1 hasta donde vamos a estudiar. En realidad tenemos que estudiar desde el 5 hasta el 9 hoy. Pero para entender un poco el contexto vamos a leer desde el versículo 14, capítulo 14, versículo 1. Dice así: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come hortalizas. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos para el Señor, vivimos, y si morimos para el Señor, morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó, y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Gracias, Padre, por esta hermosa mañana, y queremos que tú nos hables. Y dejamos en tus manos, Señor, estos pasajes que hemos empezado el domingo pasado y hoy tiene su segunda parte, que es la continuación de esa carta que escribió Pablo alguna vez a la iglesia de Roma. Te agradecemos por todo, Señor. Ahora queremos ponernos a tu palabra. Háblanos. Gracias, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El domingo pasado vimos y hemos enfatizado que los creyentes deben buscar la mutua edificación unos a otros, y eso significa vivir el Evangelio. Hemos dicho que, y quiero hacer recordar de que venimos de un contexto en donde creemos que el Evangelio se reduce a 4 leyes espirituales o a un folleto que entregamos a las personas, que en eso se resume el Evangelio. Sin embargo, hemos cantado muchas canciones que dicen que el Evangelio es la que nos salvó. El Evangelio de Cristo es la que tenemos que vivir en todo lugar, en nuestras casas, con nuestras esposas, con nuestros esposos, con nuestros hijos, con el vecino, en el trabajo, con nuestros compañeros de estudio. Con todos tenemos que vivir el Evangelio, porque somos evangélicos. La gente en nosotros tendrían que leer el Evangelio en nosotros. Pero no nos ha enseñado así. Sin embargo, vimos que el apóstol Pablo gastó 11 capítulos de la carta a los romanos para explicar el Evangelio. Y a partir del capítulo 12 está mostrando cómo vivir el Evangelio práctico.
Y en este pasaje ya habló Marcelo de las autoridades, no sé si se acuerdan del capítulo 13, de que vivir el Evangelio es también sujetarse a las autoridades civiles. Creo que hoy es elecciones internas de los partidos en nuestro país. ¿Sí? ¿Hoy es? Próximo domingo, 18. Bueno, y tenemos que cumplir con nuestro deber cívico, porque la palabra de Dios nos manda. Un evangélico debería votar, porque la Biblia lo demanda. Tenemos que sujetarnos a nuestras autoridades civiles. Y luego, en el capítulo 14, vemos que Pablo cubre algo muy interesante. Cubre el hecho de que los creyentes debemos edificarnos unos a otros. Nos recuerda que no estamos solos, dice la ufología, los que creen en los ovnis. No estamos solos. No debiéramos nosotros comportarnos como si estuviéramos solos en la vida y en la tierra. Si somos creyentes, sí o sí podemos afectar a otros. Ni qué decir a los inconversos que dicen que nos ven todos los domingos salir de nuestras casas con nuestro vehículo a pata, con una Biblia en mano, y que nos digan somos evangélicos. Deberíamos mostrar el evangelio. Y también Pablo cubre una situación muy importante que ocurría en la iglesia de Roma, que había dos grupos de creyentes. Los creyentes débiles en la fe. Los débiles tienen la oportunidad de ir creciendo, es la ventaja que tenemos. Todos alguna vez fuimos débiles en la fe, lo que nos hemos convertido, ya un tiempo atrás. Pero vamos adquiriendo el conocimiento. Entonces vamos manejando las cosas por las cuales muchos creyentes hoy aún discuten, vanamente. Porque tenemos conocimiento, sabemos cuando comemos algo y lo que vamos a ver hoy, cuando se guardan días, porque los débiles guardaban días y les afectaba en su conciencia. Todo lo que estamos viendo en este tiempo tiene que ver con la conciencia y no con el carácter. Tenemos que cuidar nuestra conciencia y tenemos que cuidar la conciencia del hermano. Esto es lo que está hablando. El énfasis era el hermano que se podía comer de todo, los fuertes en la fe, los maduros, y el hermano que solo comía verduras, por situaciones de conciencia. Y que Dios, es importante esto, ha recibido a los dos. Ha recibido a los fuertes, a los maduros y también a los inmaduros. Acá en la Iglesia Bíblica de la Gracia estamos hermanos inmaduros y hermanos maduros, mezclados. Sí, nuestra conducta debe ser de la mutua edificación, en amor. Por eso el enunciado de esta mañana, del sermón puse, el verdadero creyente debe edificar a otro porque ya no vive su propia vida. El verdadero creyente debe edificar a otro porque ya no vive su propia vida, sino que vive la vida de Cristo, quien es su Señor. Yo sé que cuando hablamos de Señor, mi Señor, estamos hablando y a veces no entendemos lo que estamos diciendo. La palabra kurios, Señor, significa amo, dueño. Si yo digo Jesucristo es el Señor o es mi Señor, yo estoy diciendo Cristo es mi dueño. Y todo esclavo pierde el derecho cuando tiene un amo. Hace lo que el amo dice. Versículo 5 del capítulo 14, Pablo sigue la carta porque en el versículo 4 él decía, porque se estaban criticando los débiles el débil estaba criticando al hermano maduro y le decía, entonces Pablo le dice, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero está firme porque es poderoso el Señor para hacerle estar firme. Dijimos que Pablo utilizó una analogía del amo y el esclavo. Y una persona estaba criticando al esclavo ajeno, cosa que en el Oriente
no se podía hacer. Acá probablemente la gente hace en el occidente, pero en el oriente era algo deshonroso. Es decir, un hermano débil estaba juzgando al hermano maduro por hacer tal cosa. Y Pablo dice, ¿tú quién eres? Él tiene su Señor. El Señor va a decir si está en pie o cae. Depende del Señor, no depende de vos. Y en el versículo 5 sigue, porque acá entramos en otro tema, dice, uno hace diferencia entre día y día. Otro grupo maduro juzga iguales todos los días. Pero dice algo muy interesante. Punto dice en sus Biblias y cada vez dice algo súper interesante. Trascendental probablemente. Dice, cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Este principio es súper interesante. Bueno, el contexto de este pasaje, que en el tiempo de las fiestas, el tiempo de las fiestas era una cuestión tan importante en el judaísmo hasta hoy, que grupos de judíos en aquella época aún rompieron su compañerismo con otros por este asunto. Ellos decían, si ustedes no guardan el día que nosotros guardamos, nosotros no tenemos más relación con ustedes. Bueno, Pablo está desplegando la segunda ilustración entre los hermanos inmaduros y los fuertes en la fe, y tenía que ver con las fiestas religiosas, muchísimo. Días de luna, dice, voy a leer en un rato, que un grupo de estos hermanos han guardado por siglos. Los judíos vienen guardando esto siglos tras siglos y era muy difícil desprenderse de eso. Pablo ahora ya dejó el tema de comer carne o no y ahora se aboca a los días que guardaban y a los que no lo observaban. Dice, uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales. Bueno, los judíos cristianos han tomado la decisión de observar algunas fechas importantes. Ya eran cristianos, pero aún ellos observaban. Incluso extrabíblicos. ¿Por qué digo esto? Muchos rabinos del tiempo de Jesús, o antes de que él le vino a encontrar Jesús en ese escenario, escribieron cosas que no estaban en la ley. Y lo manejaban como si fueran leyes. Y le digo uno de ellos, ¿se acuerdan? Que los fariseos dijeron de los discípulos de Jesús, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos antes de comer? Porque si ellos comen con la mano sucia, contaminan. Jesucristo le contestó sabiamente, no todo lo que entra contamina, sino lo que sale, el del corazón, es lo que contamina al hombre. Y él le cita unos cuantos pecados. Si esto hubiera estado en el Decálogo, en las leyes de Moisés, Jesucristo no lo hubiera contradecido. Pero esto que tenían que lavarse las manos también estaba algo agregado. Así también, en aquella época los judíos agregaron muchos días y guardaban. Como si fueran palabra de Dios. Y esto es lo peor. Pablo había expresado a los Gálatas su preocupación por los nuevos convertidos. Si ustedes abren en Gálatas capítulo 4, versículo 10, vamos a abrir. Pablo acabó de predicar el Evangelio. Ellos dijeron que recibieron el Espíritu Santo por la fe, eran salvos y luego fueron visitados por judaizantes que le hicieron acordar, ustedes son judíos. Y ellos volvieron a guardar esos días. Porque venían guardando por mucho tiempo. Dice versículo 10, Pablo como un reclamo a los judíos ya salvos que se volvieron a judaizar, le dice, guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Esto era muy importante para ellos. Y Pablo le dice en una carta, me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Pablo le dice, me aprieto la cabeza, porque ya les di
el evangelio que le ha liberado de estas cosas y ustedes siguen guardando. Ustedes fueron libertados de esas cosas. Bueno, estos hermanos débiles estaban en Roma. Estaban observando los días. Aunque de los Gálatas era para salvación, el tema de los romanos es por conciencia. Ellos no podían desprenderse de... Eran salvos estos hermanos débiles de la fe de Roma, judíos. Eran salvos, eran creyentes, sinceros, pero no podían desprenderse. Muchos de nosotros, si pensamos bien, también traemos cosas de la Iglesia Católica que todavía no queremos desprender del todo. Tenemos esa sombra encima de nosotros que está como algo que, como se nos impuso desde que nacimos, parece que es un pecado no guardarlo. Imagínense un judío que siglos y siglos antes estaban guardando tales días, de la noche a la mañana era para ellos difícil desprenderse. Imagínense que en una misma iglesia debían convivir juntos estos hermanos con distintas formas de concebir la vida cristiana. Porque era forma de concebir la vida cristiana. Unos cuantos decían, no, hoy es tal día para nosotros. Y el otro, ¿qué va a ser tal día? Para nosotros no pasa nada. Y eso causaba roncha. Es interesante que un comentarista, Douglas Moo, muy interesante lo que escribe, él escribe esto en un libro y dice, hasta hace muy poco, nuestra cultura, él es de los Estados Unidos, estaba profundamente influenciada por la tradición cristiana, dice Douglas Moo, asociada en especial con los puritanos, en el asunto de considerar el domingo como el sabbat cristiano. Los judíos sí o sí guardan el sabbat cristiano hasta hoy, los que no se han convertido. Ese día es sagrado. Y Douglas Moo dice, nosotros también tuvimos esa influencia que para el domingo era como un sabbat cristiano, era sagrado. Y por tanto, como un día de descanso, dice él. No era un día para lavar el coche, no se podía lavar el coche. Cortar el césped o la práctica del deporte, sino para el descanso físico no había que hacer nada, el refrigerio espiritual y la adoración, solamente eso estaba. Imagínense que la influencia cómo llega. Es muy fuerte que en los días de Semana Santa la gente no deba comer carne. Eso aunque la gente diga, no, yo me liberé de eso, está en el subconsciente. Porque nos enseñaron. Por eso quiero que, contándole esto, piensen en los hermanos débiles de Roma. Era motivo de discordia. Pero Pablo dice, a los dos el Señor le ha recibido. No se menosprecien. Recíbanse. Estas dificultades de los alimentos y de observar los días han arrastrado muchas dificultades aún al pueblo cristiano. Lo que acabo de decir. Hasta ahora. Escuchen esto. Las iglesias han puesto sus convicciones denominacionales por sobre lo que dice o enseñan las Escrituras. El domingo dije que una iglesia, y no voy a decir qué denominación es, para no ofender, de que solamente se tiene que cantar a capela en los cultos. Tocar una guitarra era un pecado. Cuando, si vos te vas al interior, vas a ver en iglesias que se reúnen mujeres hacia acá y los varones hacia acá. Prohibido que una mujer esté acá entre los varones y un varón entre las mujeres. Eso es ley. Y bueno, uno
tiene que acostumbrar porque es costumbre de la iglesia. Ahora, no es bíblico. ¿Dónde dice la Biblia eso? Por eso dije, las iglesias en todo tiempo han puesto sus convicciones denominacionales sobre lo que dice la Biblia. Esto voy a contar para que entendamos de qué estamos hablando. Una chica soltera se había mudado a una iglesia donde estábamos antes y era de otra iglesia. Y bueno, ella empezó a usar pantalón largo, vaquero. Y justamente la iglesia de donde vino ella tenía que venir a predicar ese día en la iglesia donde ella se mudó, que era nuestra iglesia. Y le vio con vaquero. Pero estos hombres se fueron al ataque a la pobre chica, diciéndole que era un pecado poner vaquero. Bueno, pero esto no puede ser. Sí, puede ser, hermanos. Usted tiene que recorrer y escuchar cosas y usted no va a creer lo que se piensa o se dice de cosas que no están legisladas en la palabra de Dios. Leí de Douglas Moo. Domingo, nada que ver ni lavar tu coche. Peor que los judíos. Y sobre todo los desprecios y los juicios entre hermanos que tienen un mismo padre o el mismo amo están a la orden del día. Y tenemos que cuidarnos de que lo que criticamos o lo que vemos que es algo bíblico, lo que enseña la Escritura, o es algo que se puede hacer en la libertad, dentro de la libertad cristiana. Ahí en el capítulo 14, versículo 5, la parte B, dice algo sumamente interesante, como dije hace rato. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente, dice la Escritura. Otra versión dice, cada uno debe estar firme en sus propias opiniones. ¿Qué significa que cada uno esté convencido en su propia mente? ¿Qué significado tiene este principio bíblico? Bueno, este principio es válido, escuchen, para cualquier asunto en el cual exista una honesta diferencia de opiniones entre cristianos. Es fundamental eso. Cada uno esté convencido en su propia mente. Sean asuntos de observancia de días especiales, abstenerse de comer carne o cualquier otra actividad que no está prohibida por el Señor en las Escrituras. Si uno está plenamente convencido, después de hacer un análisis de la Escritura, ningún problema. Solamente que tiene que estar convencido de lo que está haciendo. El creyente, o todo creyente, nosotros deberíamos preguntarnos si lo que hacemos es pecaminoso o está legislada por Dios claramente en la Escritura. Es sumamente importante este filtro. Les dije el domingo pasado, cada vez más me encuentro con personas que dicen sus propias opiniones y creyendo que es la palabra de Dios. O dicen, no, yo pienso que es así. Y no es el filtro justamente la palabra de Dios. Para eso tenemos que conocer las Escrituras. Y con respecto a esto de estar plenamente convencido en su mente de lo que está haciendo, quiero leer un pasaje. No hace falta que lean. Justamente está en Romanos 4, 20 al 22. Dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, porque Dios le dio una promesa a Abraham y le dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que Abraham se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, o que le había prometido Dios, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Abraham creyó lo que le dijo a Dios. ¿Vino Isaac? Sí vino.
pero creyó, estaba plenamente convencido de que esto iba a ocurrir. Así tenemos que estar convencidos de las cosas que hacemos. Cuando Dios le prometió a Abraham un hijo, la Biblia dice que Abraham no titubeó con incredulidad, sino que estuvo otra vez plenamente convencido de lo que Dios le había prometido. Así esperó su hijo, a pesar de que ni Sara ni él ya tenían la edad ni el cuerpo preparado para dicho evento. No le podías mover a Abraham de esa convicción. Esto es importante para las cosas que estamos haciendo después de que el filtro sea la palabra de Dios. Es muy importante que el creyente esté bien convencido en su propia mente de lo que está haciendo, pero si duda de esa actividad, eso se convierte en algo pecaminoso. No se olviden. Y me gustó cómo ilustra un comentarista este tema de la seguridad, de estar plenamente convencido. Dice él así: si usted va a cazar y ve a lo lejos algo que parece un conejo, pero no está completamente seguro, pues podría ser la cabeza de otro hombre que está también en la mira del mismo conejo que usted está viendo. También está apostado para la misma cosa. Él dice: no dispare si no está bien seguro. Usted peca si dispara. Él dice, entre paréntesis, a un amigo le llenaron la cara de perdigones por error. Nosotros también, si no estamos bien seguros de lo que vamos a hacer, de tal actividad, no lo hagas. Se convierte en pecado. Me gustaría contrastar este pasaje con Romanos 14, 23, porque tiene el mismo principio. Ahí en Romanos 14 los hermanos van a predicar lo que les toque esta parte. Dice así: pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Hay un versículo que por esta palabra condenado suena muy fuerte. Hay un versículo que voy a leer en Romanos 13:2, dice: de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Está hablando a creyentes, no se pierde, no es condenación. La palabra condenación acá que uno va al infierno. El creyente es creyente, nunca pierde la salvación. Es obvio que aquí, como dije, no tiene el sentido de perdición eterna. Pues el creyente, por débil que sea, es salvo por siempre. Aquí es la pérdida de la comunión con el Señor. En Romanos 13 es castigo. Se condenan a sí mismos los que no acarrean condenación, dicen los que resisten a las autoridades, acarrean castigos por no querer sujetarse a las autoridades. Y acá, en este pasaje, es condenado pero el que duda sobre lo que come es condenado, pierde comunión con Dios. En vez de que sea algo gratificante lo que está haciendo, por dudar, peca y pierde comunión con Dios. Lo lindo, algo hermoso, se convierte en algo pecaminoso. Voy a leer en otra versión 14:23 de Romanos de nuevo. Pero si tiene dudas acerca de que si debes o no comer algo en particular, entonces es pecado comerlo, pues no eres fiel a tus convicciones. Si haces algo que crees que está mal, pecas. ¿Se dan cuenta? El punto aquí es que tenemos que estar informados, como dije hace rato, de lo que la Biblia dice. Y que estemos seguros y convencidos para hacer alguna actividad. Pero no debemos hacerlo porque está de moda o porque otros lo hacen. Puede que otros hagan y no les afecte, pero a vos sí te afecta, entonces no lo hagas. Porque somos distintas personas y distintas formas de concebir la vida cristiana y las cosas. Este es el punto.
Yo me acuerdo en la época de pandemia, y esto quiero contar porque es muy interesante, es reciente. Una persona que no es de nuestra iglesia, una persona creyente, me preguntó si nosotros nos congregábamos. Y yo le contesté que sí. Y nos congregábamos porque orábamos entre los líderes para ver qué es lo que podíamos hacer. Porque muchos hermanos nos pedían congregarnos. Orábamos entre los líderes, hablábamos mucho y nos decidimos a hacer lo que el gobierno permitía. Por supuesto, tomando las distancias, le dije a esta persona, nos reuníamos en 2 grupos de personas, como el gobierno nos permitía, en obediencia al gobierno, etcétera, con tapabocas, lo que querían usarlo, eran libres de usarlo, y lo que no, no. Y esta hermana me condenó, en aquella época me acuerdo, me condenó, me dijo que éramos unos irresponsables, que no teníamos que reunirnos, que estábamos poniendo en riesgo a los miembros. ¿Se acuerdan ustedes cuando estábamos en Villa Elisa en 2 grupos de 50, me acuerdo? Hay 2 familias que están ahora en nuestra iglesia que conocieron nuestra iglesia en aquella época, pero están congregados con nosotros fielmente. Pero esto nosotros, hermanos, hicimos después de orar y estar plenamente convencidos de lo que Dios quería. Yo hoy no me arrepiento, porque fue fruto de oración, fue fruto de un análisis entre los líderes bíblicamente y de oración. Y lo hicimos. Y si vuelvo otra vez lo volveríamos a hacer de la misma manera. Fue de bendición para 2 familias. Se hicieron miembros de nuestra iglesia y hoy están muy bien con nosotros. Plenamente convencidos. No nos reunimos nosotros por miedo a ver qué hacía la autoridad, no. Porque eso es lo que nos permitió las autoridades y lo que nos dijo la Biblia. De esta manera el creyente debería obrar. Exactamente lo que esta persona estaba haciendo era juzgar al siervo ajeno. Teniendo ese siervo, en este caso yo, mi propio amo, o nuestra iglesia, Jesucristo. Y Él es los que nos puede mantener firme o caer si dejamos de agradarle. La persona no me preguntó qué estábamos enseñando, que si venía mucha gente, no. Le miré a esta persona y decidí no decirle nada. Decidí no ser tropiezo para esa persona. En todo caso, el siervo o el esclavo le rinde cuenta a su propio amo y no a otro. Comentan que en el tiempo de la pandemia, en otros países, escuchen hermano, había iglesias que se han dividido por causa del tapabocas. Porque unos usaban y otros no. En todo caso, nosotros usamos tapabocas porque estamos convencidos que debemos usarlo. No debería ser un problema para nadie. No puede ser que una iglesia se divida por el uso de tapabocas. Y estos son los problemas de las cuestiones dudosas que hablamos el domingo pasado y opinables que los hermanos discuten. Y la lista es interminable. 100 cosas hay que no están legisladas en la palabra de Dios, que podemos practicarlo, que a unos les va a afectar y a otros no. Que para nosotros no va a ser ningún problema practicarlo, solamente que tenemos que cuidar la vida del otro o la conciencia débil del otro. De ese tema los hermanos van a predicar mucho mejor porque van a tratar ese tema. Miren lo que dice Pablo, ahí en Romanos 14:14. Pablo dice, yo de mi parte, dice Pablo, estoy plenamente convencido en el Señor Jesús de que no hay nada impuro en sí mismo. Pablo conocía las Escrituras. Él dice, yo de mi parte estoy plenamente convencido en el Señor Jesús de que no hay nada impuro en sí mismo. Si algo es impuro, lo es solamente para quien así
lo considera. Después de pasar la escritura. Por eso, esto no quiere decir que yo, todo lo que haga u obre, esté fuera del análisis sincero delante de Dios y su palabra. Tengo que estar seguro si el conejo es un conejo o una persona. Le puedo disparar y errar. Y herir. ¿Podría ir al teatro? Bueno, dijimos el domingo pasado, pues, pero si en el teatro van a presentar una obra, sobre todo las contemporáneas que hacen de todo, incluso con contenidos eróticos, entonces tengo que ver si tal obra de teatro va a ser de provecho para mi vida. Un comentarista opina interesantemente lo siguiente: los creyentes, cada uno de nosotros, deben estudiarse a sí mismos y ejercitar la obediencia en tal forma que nada hagan si creen que al hacerlo se rebelan contra la voluntad divina. Uno se debería estudiar. Es decir, esto me conviene, esto no me conviene. Me conviene que vean mis hijas o vean que yo estoy viendo o no. Esto conviene que mi hermano. Incluso, suponga usted que está en un lugar, cualquiera de nosotros, que usted sabe bien que no es tan conveniente. Usted puede poner el lugar que quiera, para usted. Y ve a otra persona que asiste a su misma iglesia y se esconde. Usted no está convencido en su propia mente y tal actividad se convierte en un pecado. ¿Se dan cuenta? Si usted me ve, hermano, en un lugar y yo me escondo de ustedes, eso que para mí era bueno como sacerdote, dije, se vuelve impuro y se convierte en algo pecaminoso. Si yo estoy seguro, estoy ahí tranquilamente porque estoy convencido, cosas que no, ya dijimos, pasar el filtro de la palabra es zona gris, pues yo estoy completamente convencido y me quedo. Eso tenía que ser, se dan cuenta que hay un parámetro en la palabra de Dios, que es la conciencia, inclusive con algo que no está escrito en la palabra de Dios. El parámetro, la conciencia. La clave es que seamos libres y convencidos de lo que hagamos, como dije, después de un serio análisis sincero y personal, por eso sobre todo de las Escrituras. Un comentarista, Bruce, dice algo que dijo Martín Lutero y muy importante. Escuche bien, usted puede decir, pues yo no soy esclavo de nadie, yo no tengo que vivir como la gente quiere, eso no es cierto. Dice Martín Lutero que en el sentido de que el cristiano es más libre de todos los hombres. Cristo nos libertó a nosotros. Gozamos una libertad cristiana. Ya nada nosotros tenemos que agarrar a nuestra salvación, no necesitamos de nada. Pero dice, el creyente no está sujeto a nadie. Al mismo tiempo, el creyente es el siervo más obediente de todos los hombres, está sujeto a todos. Es muy importante esto. Voy a leer de nuevo. Bruce cita las palabras de Martín Lutero en el sentido de que el cristiano, el creyente, es el más libre de todos los hombres. Cristo nos libertó. No está sujeto a nadie. Pero al mismo tiempo, el cristiano es el siervo más obediente de todos los hombres, está sujeto a todos. Me tiene que importar la vida de los demás. O si no, soy un súper egoísta y puedo ser de tropiezo a los demás. Ahora, dice el versículo 6 del capítulo 14, el que hace caso del día lo hace para el Señor. Acá Pablo pone algo más interesante después del versículo 5. Agrega algo, hace para el Señor. Y el que no hace caso del día para el Señor, no lo hace. Bueno, ¿saben cuál es el problema? Y dije el domingo de refilón, dije el domingo pasado, y voy a decir ahora bien, el problema del hermano débil. Él tiene un problema. Es que a veces los hermanos débiles se quieren convertir en unos tiranos hacia los hermanos fuertes en la fe. Como no tienen el conocimiento todavía,
van a tener después ni la conciencia preparada para lidiar con cosas que no están legisladas en la palabra. Ellos quieren poner las reglas de cómo vivir la vida cristiana. Y no es cristiano lo que está diciendo, pero eso no. Esto, como este hermano que dice, en la iglesia no se puede usar ni una guitarra, es pecado. O hay muchísimos, se voy a empezar a dictar cosas. Si observamos detenidamente, si leemos bien el capítulo 14, Pablo se está refiriendo en primer lugar al hermano débil, a su tiranía, a querer ser los mandones en la iglesia y decir, esto es lo que hay que hacer. Para luego dirigirse hasta un punto del capítulo 15 a los fuertes, a los maduros, de cómo ser con los hermanos débiles y qué actitud debe tener. Para no olvidarnos, voy a leer el versículo 4 del capítulo 14 otra vez. ¿Quién eres tú para juzgar al siervo de otro? Que se mantenga en pie o que caiga es asunto de su propio Señor, y se mantendrá en pie porque el Señor tiene poder para sostenerlo. Sin darse cuenta, en Roma, en la iglesia de Roma, los débiles se estaban enseñoreando de la conciencia de los fuertes, como si ellos fueran los señores. Y eso es sumamente incorrecto. Contrariamente, Pablo dice en Romanos 15:1, los fuertes en la fe debemos apoyar a los débiles en vez de hacer lo que nos agrada. Pablo gozaba totalmente de una libertad cristiana. Importante entender, una iglesia podría dividirse si los creyentes débiles o fuertes en la fe no permiten que Jesucristo sea Señor de ellos. Esto que ahora vamos a ver es más clave todavía. Ahora Pablo lleva el problema del obrar de los hermanos débiles y fuertes a un puerto seguro. En realidad al ancla que lo sostiene todo. Cristo el Señor. 14:6 dice, el que hace caso del día, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios. Si usted mira, desde el versículo 6 al versículo 9, Pablo afirma 7 veces, no es poca cosa, en 3 versículos, o en 4, 6, 7, 8, en 4 versículos, 7 veces, que somos del Señor. Porque hacemos para Él. Y lo que hacemos para Él, y en lo que hacemos, lo hacemos para Él y no para otras personas. Para el Señor, para el Señor, para el Señor, repite. Justamente lo que los creyentes de Roma no estaban haciendo. Es decir, perdieron de vista a su Señor, a quien estaban sirviendo. La pregunta del millón que debemos hacernos es el siguiente. Las cosas que hago, después de entender y analizar, que no es pecaminoso, debo preguntarme, ¿para quién hago lo que hago? ¿Para agradar a quién lo hago? Yo me acuerdo, cuando somos nuevos, escuche bien lo que voy a decirle. Cuando somos nuevos e inmaduros, la mayoría de las cosas que hacemos es para agradar a los hombres, a la vista de los hombres. Y eso no es correcto. Pablo dice, pues si lo que hago lo hago para agradar a los hombres, dejo de ser un discípulo del Señor. Pero esto es un proceso normal, no se preocupen. Porque queremos agradar, todavía no tenemos la madurez necesaria para vivir para el Señor y que yo soy esclavo del Señor y no tengo todavía esa madurez. Entonces, mis referencias son los hombres. Y lo que hago, a ver si le agrada a fulano o le agrada a fulano. Así estaban los hermanos débiles de Roma. Uno de a poco va entendiendo las verdades de Dios para orar bien en conciencia. Yo no pienso más ahora lo que pensaba
en el 2000, en 1997. Pienso otra cosa, porque conozco más las Escrituras, mucho más. Es más, lo que debería analizar todo creyente es si puedo dar gracias a Dios y glorificar por las cosas que está practicando. Esto es mucho más recomendable. ¿Puedo dar gracias a Dios y glorificar a Dios por las cosas que estoy practicando? Eso es más con Dios. Sea que observe tal día o también no lo observe, sea que coma tal cosa o no lo coma. Y eso tiene que ver, como dije hace rato, con la larga vista que vimos el domingo. Voy a citar lo que dije, parte. Poner pesebre o no. Adornar un arbolito o no. Poner luces en mi casa de Navidad o no. Ir al teatro, ir al cine, escuchar cierto tipo de música, leer varias traducciones de la Biblia, comer morcilla porque está hecho de sangre. Y como dije, la lista es interminable. Interminable. ¿Puede dar gracias a Dios usted y glorificar a Dios por ello? Porque dice la Biblia, y cantamos muchas canciones que tienen que ver, no sé si Darwin sabía lo que iba a predicar, pero cantamos muchas canciones de glorificar a Dios. La primera canción fue glorificar a Dios, ¿se acuerdan? Dice 1 Corintios 10:31, si pues coméis, una cosa que hacemos todos los días, o bebéis cosas tan sencillas, o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. El apóstol cada vez más está profundizando su argumento y quiere ir a la misma raíz. Y dice en el versículo 7, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Esto ya es más comprometedor, hermanos. Porque Pablo está tocando la vida y la muerte. Pablo escribe la razón del vivir del cristiano. El creyente verdadero ya no vive para sí. Tanto que Pablo mismo se incluye. Él dice, ninguno de nosotros como creyente vive para sí. Este ninguno es importante. Abarca a todo creyente, de manera que si uno vive solo para sí, piensa en su vida, si uno vive para sí y no para Dios, es motivo de análisis. El creyente tiene un amo y es el Señor Jesucristo. La Biblia dice que Él nos compró con sangre preciosa. Él te compró a vos. Es tu amo. De manera que nuestra vida debe ser, o debemos vivir bajo su señorío. Mucha gente, hermanos, dice que de Jesucristo es mi Salvador. Pero se olvida y mi Señor. Porque la palabra kurios, Señor, es amo, dueño. Yo sé que no pensamos así. Para mí es una lucha. No sé para ustedes. Porque cuando algo quiero hacer que tiene que ver con mi voluntad, me tengo que acordar. Me tengo que acordar. Cuando Jesucristo estaba en el huerto de Getsemaní. Y para mí es una lucha. Él dijo que se haga tu voluntad y no la mía. Análisis. ¿Cuántas veces hace tu voluntad en el día? Voy a leer 2 Corintios 5:15. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí. ¿Se dan cuenta? Sino para aquel que murió y resucitó por ello. Ahí está. Vuelvo a leer. Porque estos versículos a veces pasan, leemos tan rápido que no nos detenemos a pensar y dice,
Y por todo murió Cristo. Para que los que viven, nosotros, ya no vivan para sí. Yo no puedo decir, yo voy a hacer lo que se me da la gana. Escuchan a veces, ¿verdad? Un cristiano no vive de esa manera. O si no, no es creyente. Sencillo. ¿Se acuerdan que somos libres, más libres que todos los hombres? Pero también nos debemos a todos. Ni qué decía el Señor. Dice, y por todos murió, para que los que viven, nosotros, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Pablo dice en Filipenses 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que he de vivir en la carne, lo que resta de mi vida, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y en 1 Corintios 6:19 dice, o ignoráis o no sabéis que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, Cristo en espíritu, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Vos no sos tu dueño, tenés un dueño, Cristo. La Biblia dice. Esto sí, así debiéramos analizar nuestra vida, cometeríamos menos errores en nuestra vida, hermanos. Pablo está exhortando por medio de la palabra de Dios que el creyente ha sido comprado por un precio muy caro. La sangre de Cristo. No es cualquier sangre. Esa sangre que nos limpió de todo pecado. Que hizo un milagro en nuestra vida. Hermano, hay mucha gente que no sabe cómo vivir el sábado y el domingo. Que se trata de olvidar de los problemas para que amanezca otra vez el lunes. Por no saber qué hacer con la conciencia de pecado que tiene. Del cual Dios nos libró a nosotros. Tener una conciencia limpia delante de Dios. Eso es un milagro que nosotros no podemos desmerecer. Todo creyente tiene eso. Y no sabe con lo que cuenta. Un hombre en Barcelona que domaba delfines fue contratado por los Estados Unidos para ir a un parque nacional para también trabajar con los delfines. Pero él tenía una empresa en Barcelona que a una chica le había sacado del equipo y esa chica le filmó cuando él estaba maltratando a los delfines. Le vino la prensa, le vino la gente que guarda los animales o rescatista de animales. Él iba a ir a la cárcel y se suicida. No aguantó su conciencia. Hermano, nosotros no sabemos valorar que Dios nos limpió y nuestras conciencias están libres. Les digo, muchos inconversos no pueden guardar la sucia conciencia que tienen y hacen barbaridades. Cristo es el Señor, el dueño de nuestras vidas y no los hombres. Pensemos en esto. El apóstol está diciendo a ellos, dejen esas actitudes humanas, puramente humanas. Nosotros hacemos las cosas para Dios y no para los hombres. Cristo es nuestro dueño. Todo lo que el creyente hace, lo hace para el Señor, porque está en el Señor, Él vive para el Señor y muere para el Señor, eso dice la Biblia. Y en Romanos 14:8 dice, pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Si este versículo, por lo menos pensamos una vez a la semana, una vez que teníamos que pensar todos los días, nuestra vida cambiaría. Tendría más sentido, le amaríamos más al Señor, entenderíamos qué es lo que Dios quiere de nosotros, porque para el Señor vivimos.
la vida del verdadero creyente se caracteriza por lo siguiente. Si el creyente vive aún, lo hace para el Señor. Si el creyente muere, muere para el Señor. Nosotros estamos acá leyendo comentarios de mucha gente que ya falleció. Comentaristas de hermanos fieles de toda su vida. Para entender de que Dios aún después de morir nos usa. Porque es nuestro dueño. Para Él morimos cuando morimos. Él utiliza nuestra vida aún después de la muerte. Pero de muchos hombres que no tienen nada que ver con Cristo, ese día le recordamos, después terminó. O le recuerdan para cosas negativas. ¿De qué querés que te recuerden, hermano, cuando no estás mal en la tierra? ¿Cómo querés que te recuerden? Una lápida que hace poco leí, que fue muy interesante, dice, fulano de tal, un siervo inútil. Me encantó. Pero aunque fuera siervo inútil, de ese hombre no se olvida la gente, por lo que hizo en la tierra. Porque él vivió para Cristo y murió para Cristo. Sea que vivamos o que muramos, pertenecemos a un amo, es el Señor Jesús. Su vida, pregunto, ¿está caracterizada por estos principios de la palabra de Dios? ¿O usted hace lo que quiere de su vida? ¿No tiene timón? ¿No está sujeto a nadie? Peligroso. Necesitamos estar sujetos. La Biblia habla que tenemos que estar sujetos unos a otros en el temor a Dios. Sujeto a las autoridades, la esposa sujeta a los maridos, los padres sujetos a los padres. Necesitamos sujeción. Yo me sujeto a Eduardo, es mi pastor. Me sujeto a los líderes. Esa es nuestra vida. Y tenemos un amo, el Señor Jesucristo. Dice en 1 Corintios 3, así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Sea Pablo, dice, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir. Todo es vuestro y vosotros de Cristo. Ahí está. Y Cristo de Dios. Esto dice 1 Corintios 3, 21 al 23, los que están anotando. Todo es vuestro y vosotros de Cristo. Esta mañana, hermano, yo quiero que vos salgas de acá y digas, mi dueño es Cristo. Yo no puedo vivir la vida que yo quiero. Tengo que vivir la vida de Él. De Él. Y miren que Jesucristo es el mejor amo que hay. Es el mejor amo. Le pedí al Señor que no tengo mi anotación de esto, que me traiga en mente, porque venía manejando, venía pensando. Jesucristo es el mejor amo que hay. Piense. Porque Jesucristo, cuando nos compró, nos dejó libres para hacer lo que queremos. ¿Se acuerdan la imagen de los esclavos en la antigüedad que después de 6 años tenía que retirar toda su ganadería que ganó en 6 años y ir con una esposa e irse? Dice que algunos esclavos decían, ¿dónde me voy a ir? Yo estoy bien acá. Estoy bien acá. Yo no voy a encontrar otro lugar como vos amo. Y se quedaban. Nosotros tenemos el mejor amo a quien le servimos. Y escuchen bien, le voy a decir algo. El Señor paga bien. No estoy yendo por algo económico. El Señor nos da una riqueza de vivir agradándole a Él y estar en paz con nuestras familias. Hermanos, eso no tiene precio. Eso no tiene precio. No desechemos a este amo. Es el mejor amo que hay. Todo lo que hace el creyente lo hace para Él y le da gracias. Porque ya no vive para sí. Ni muere para sí. Lo hace para Cristo. Y el último versículo de esta mañana, hermanos. Y Pablo dice en 14:9, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor, dueño, así de los muertos como de los que viven.
La razón de la muerte y resurrección y vuelto a vivir de Cristo es para que sea el dueño, el Señor, el amo de los muertos, de todos los muertos como de los que viven. Los creyentes estamos bajo el servicio total de nuestro amo Cristo. Le rendimos cuenta a nuestro amo de todas nuestras obras. Aún los inconversos que viven y mueren sin Cristo, escuchen, serán juzgados por Él. Filipenses dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el amo, para gloria de Dios Padre. Vamos concluyendo, hermano. Una de las formas de practicar el evangelio del creyente es edificarnos mutuamente entre los creyentes. Ese es el mejor evangelio que hay. La forma de edificarnos mutuamente será no menospreciarnos ni juzgarnos por asuntos en donde los creyentes gozamos de la libertad en Cristo. Y último, los creyentes tenemos un amo, un dueño, a quien le rendimos cuenta, es el Señor Jesucristo. Busquemos agradarle a Él. Vamos a orar, hermanos. Gracias, Padre, por esta hermosa mañana. Somos tuyos. Y eso es lo que ha perdido de vista la Iglesia de Roma. No lo perdamos nosotros, Señor. Somos tus esclavos, tus siervos. Y el siervo lo que hace es agradar a su amo con su vida o con lo que hace. Te pedimos, Señor, que esta mañana nosotros tengamos mucho más conciencia de que tú nos has comprado con la sangre de tu Hijo, una sangre preciosa. Y somos tuyos, Señor. Nos conviene mucho estar sujeto a ti, porque conocemos nuestro corazón, que es revoltoso, rebelde, que tiende a hacer lo malo. Sin embargo, teniéndote a ti como Señor y Salvador, buscaremos agradarte siempre, Señor. Gracias por esta hermosa mañana, por este momento que tú nos has dado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.